¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de nuestra hermosísima muñeca Regina. Está preciosa, preciosa, preciosa. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de los materiales que utilizamos para realizarla, el tamaño final en el que nos queda, en fin, muchos detalles importantes, así es que las invito a ver ese primer video. En este tutorial vamos a realizarla de los pies hasta el cuellito. Ya tenemos un video anterior en el que hicimos este cuerpo base, pero el que están viendo en la pantalla tiene pequeños cambios. No son sustanciales, pero son cambios que en mi opinión mejoraron el cuerpo, así es que pues estamos realizándola de principio a fin, desde el cuerpo hasta la ropita. En el canal tenemos varios tutoriales con cuerpos base. Así es que, por ejemplo, si ustedes ven a la muñeca Celia, que ha sido muy exitosa, a esta muñeca le va a quedar ese vestido. Si buscan a la muñeca Reina, que tiene un vestidito de colores arcoíris, le van a quedar, ese vestido también le va a quedar a Regina. A la muñeca Alicia, el vestido de Alicia también le va a quedar a Regina. Por si quieren, ustedes ya realizaron esta muñequita y le quieren poner cualquiera de los otros vestuarios de muñecas de este tamaño que hemos realizado en el canal, les van a quedar perfectamente. Muy bien. Como siempre, la petición, por favor, suscríbanse y den like. Es gratis, no tienen que pagar un peso por la suscripción y pues a nosotros nos ayudan mucho a crecer suscribiéndose y dando like. Esas dos acciones les llevan tan solo un segundito y a nosotros nos apoyan de una manera increíble. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este hermoso proyecto que les estamos presentando, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para ustedes. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Nuestros miembros del canal ya están realizando la muñequita desde hace algunos días. Agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Beranguere Bayón, por favor dime si lo estoy pronunciando bien, y Canal Luco. Muchas gracias a todas ustedes por ese gran apoyo. Cada día crece más la comunidad de miembros del canal y eso me tiene muy feliz. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que lo hayamos realizado, vamos a realizar dentro de él 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente. Nos ubicamos en el primer punto, así, y vamos a realizar en la vuelta número 2 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí voy a hacer un punto bajo en el primer punto y allí mismo voy a hacer un punto más, de esta forma. Y así vamos a hacer en todos los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Por favor, no olviden marcar su primer punto, ya que vamos a estar trabajando en espiral y si no lo marcamos sería muy fácil perdernos.
Seguimos con la vuelta número 3. Aquí ya comencé haciendo 5 puntos bajos y ahora voy a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Voy a repetir esto una vez más. 5 puntos bajos y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos y de las vueltas 4 a las 6 haremos 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, aquí ya comencé la vuelta número 7 realizando 3 puntos bajos. Continuamos haciendo una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Nos vamos al siguiente punto y en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomamos solo el buclecito de adelante del punto. Lo mismo en el siguiente punto, solo la hebrita delantera, engancho, saco y aquí hago mi punto bajo y así haríamos nuestra disminución. Nos van a sobrar 9 puntos, realizamos esos 9 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 13 puntos bajos y en la vuelta 8 vamos a realizar 13 puntos. Muy bien, vuelta 9, 2 puntos bajos y una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos, vuelta de 10, 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos y en la vuelta 11 vamos a realizar 9 puntos bajos. Vuelta 12, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos y de las vueltas 13 a la 17 haremos 11 puntos en cada una de esas vueltas. Seguimos, vuelta 18, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos y de las vueltas 19 a la 36 haremos 13 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado el bracito, amigas. Al final vamos a realizar un punto deslizado. De esta forma que están viendo, apretamos bien fuerte el punto y vamos a cortar nuestra hebra. No es necesario dejar hebra larga. Y así nos estaría quedando el bracito. Recuerdan que en la lista de materiales les pedí 6 limpiapipas. Vamos a utilizar 3 de ellos por cada uno de los bracitos. Los tomamos de esta forma y los vamos a doblar justo a la mitad. Así, amigas. Bien dobladitos. Entonces, vamos a doblar un poquitito las puntas para que no sea difícil introducirlo, sobre todo donde termina la manita, que está un poco más pequeño, y vamos a introducirlos de esta forma, vean. Esto nos va a permitir rellenar el bracito y articularlo al mismo tiempo. Va a quedar el limpiapipas un poco más largo, cortamos el sobrante y lo demás lo terminamos de introducir. Debe de quedar del tamaño del bracito, quizás un poquitín más pequeño. Y miren, vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Estos los vamos a ocupar más adelante, pero es importante comenzar con los bracitos. Vamos a seguir ahora con el cuerpo. Vamos a comenzar con las piernitas. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un nudo de la forma en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudito inicial. Muy bien, una vez que hicimos esto vamos a realizar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Muy bien. En la última, en la cadena número 10 no vamos a trabajar. Esa nos la saltamos y a partir de la que sigue vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. 1, 2 y así hasta realizar 8. Ya los tengo. Al final me va a sobrar una cadenita y en esa cadenita voy a hacer un aumento triple. O sea que voy a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Aquí llevo 1, 2,
y 3. Esto nos va a permitir dar una especie de giro a nuestro tejido, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Y aquí vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, y así nos vamos a seguir hasta hacer 7 puntos bajos. Como pueden ver, me voy llevando la hebrita que va con la que inicié las cadenitas para irla perdiendo conforme vamos avanzando. Miren, al final nos va a sobrar una cadenita. En esa cadenita vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va mi primer punto. Ay, no quiere, amiga. Aquí va 1 y allí mismo hacemos uno más. Esta que es la vuelta número 1 la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Continuaríamos con la vuelta número 2, en la que vamos a realizar lo siguiente. Comenzamos haciendo un aumento. No olviden siempre marcar su primer puntito, amigas. Eso es muy importante para que no se vayan a perder. Entonces aquí llevo 2 puntos bajos. Marco, como les decía, el primer punto. Y después vamos a realizar 7 puntos bajos. Ya que los hayan realizado, vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va mi aquí va mi primer aumento. Nos vamos al siguiente punto, hacemos el segundo aumento. Aquí va un puntito y allí mismo uno más. Y nos vamos al siguiente punto y también allí vamos a hacer un aumento. Muy bien, ya hicimos esos 3 aumentos. Vamos a hacer ahora 7 puntos bajos ya del otro lado de las cadenitas. Nos estarían sobrando aquí 2 puntitos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de esos puntos. Aquí va mi primer aumento. Me voy al siguiente punto en el que también voy a hacer un aumento. Esta vuelta la estaríamos terminando con 26 puntos bajos. Vuelta 3. Comenzaremos haciendo un punto bajo y después un aumento. Dejen marcar mi primer punto, amigas. Muy bien, aquí hacemos un aumento. Una vez realizado esto, vamos a hacer 7 puntos bajos. Ya los terminé. Lo que haremos ahora es un punto bajo y un aumento. Otra vez un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esto por tercera vez. Un punto bajo y un aumento. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a realizar 7 puntos bajos aquí. Ya que los realizamos, amigas, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y otra vez, un punto bajo y un aumento. Muy bien, una vez que finalicemos la vuelta, la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 4. Será la única vuelta que trabajemos en medios puntos altos. Solo esta vuelta, amigas, ¿eh? Entonces, vamos a comenzar esta que es la vuelta número 4 haciendo una lazada. Nos vamos al siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Este es un medio punto alto. Vamos a hacerlo de nuevo, lazada, me voy al siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en mi crochet. Llevo 2 medios puntos altos. Marcamos y vamos a realizar ahora un aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va en el siguiente punto un medio punto alto y allí mismo uno más. Y así estaremos haciendo el aumento. Muy bien. Después vamos a hacer 7 medios puntos altos. Una vez que los hayan realizado, vamos a hacer 2 medios puntos altos. Aquí llevo 1, 2 y ahora un aumento de medio punto alto. Muy bien.
Aquí estoy terminando el aumento. Nuevamente 2 medios puntos altos. Así. Y un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y vamos a hacerlo por tercera vez. 2 medios puntos altos y un aumento. Esta es la tercera vez. Me falta todavía hacer el aumento, amigas. Aquí y aquí en este último, bueno, en este siguiente punto sería el aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a hacer 7 medios puntos altos. Ya finalicé, vamos a hacer ahora 2 medios puntos altos y un aumento 2 veces. Aquí va la primera, 2 medios puntos altos y ahora voy a hacer un aumento. Muy bien. Y otra vez vamos a repetir esto mismo. 2 medios puntos altos. Aquí va 1, 2 y un aumento. Estaríamos finalizando esta que es la vuelta número 4 con 38 medios puntos altos. Y así nos quedaría la plantita del piecito, amigas. A partir de aquí trabajaremos nuevamente en puntos bajos y vamos a realizar de las vueltas 5 a la 8 un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 38 puntos bajos. Muy bien, ya comencé aquí la vuelta número 9 haciendo 10 puntos bajos. Vamos a hacer ahora un punto bajo y una disminución 6 veces. Aquí lo estoy haciendo por primera vez. Un punto bajo y una disminución. Voy a hacerlo otras 5 veces más. Al final me van a sobrar 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Ya se empieza a formar el piecito. Vuelta 10, 10 puntos bajos, 6 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y en la vuelta 11, 8 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 19 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 20 puntos bajos. Así nos estaría quedando el piecito, amigas. Vayan rellenando perfectamente que les quede bien, bien durito ese piecito. Vamos a hacer un cambio de color. Voy a deshacer el último pasito del último punto que realizamos en esta última vuelta y retomo la labor. Pero ese último pasito lo voy a volver a realizar, pero ya con el nuevo color que sería el color carne. Entonces voy a hacer de nuevo eso que acabo de deshacer, lo voy a hacer nuevamente. Podemos ya cortar la hebra de color blanco que por ahora ya no vamos a necesitar. Ya solo vamos a ir trabajando en color carne. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Muy bien, ajustamos las hebritas, tanto la color carne como la blanca que acabamos de cortar. Y como les digo, trabajaremos en bucle trasero esta vuelta. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos de manera normal, solo vamos a tomar el buclecito de atrás del punto, la hebra de atrás de cada punto. Pasamos estas hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle trasero, hebritas hacia adelante y hacemos un punto bajo. Y de esta manera vamos a hacer toda la vuelta, terminando la vuelta con 20 puntos. Muy bien, amigas, ya terminamos la vuelta. Vamos a hacer ahora de las vueltas 21 a la 39 un punto en cada punto, terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos, pero ya vamos a estar trabajando de manera normal, tomando el punto completo como siempre lo hacemos. Así, puntos completos. Una vez finalizado, nuevamente hacemos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar. Y vamos aquí en la vuelta 40 a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Trabajando normalmente, amigas. Muy bien.
Lo que haremos a continuación en la vuelta número 41, vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 20 puntos bajos, recordando trabajar toda la vuelta en bucle trasero. Ya terminé, amigas. Vamos a hacer ahora de las vueltas 42 a la 46 un punto en cada punto, terminando la vuelta 46 con 20 puntos bajos, ya trabajando los puntos completos. Y miren, así nos habrá quedado la piernita, amigas. Miren, vamos a tomar como referencia la parte delantera del piecito y nos vamos a ir hacia arriba y vamos a doblar de esta manera. Y vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta ubicarnos en el punto central de la parte interna de la piernita. Como ven, yo aquí tengo que hacer unos 2 o 3 puntitos para estar ubicadas donde yo les acabo de decir, en el punto central de la parte interna de la piernita. Esto que vamos a hacer es para que la muñeca se pueda sentar, para que no quede tan rígida. Entonces hacemos 1, 2 y yo creo que voy a hacer un puntito más, amigas. Aquí es muy importante que les quede bien derechito, amigas, bien derechito con respecto a la parte delantera del piecito. Miren, ahí nos va a quedar. Tal vez haga un punto más, ahorita lo decido, pero quiero decirles que cuando rellenen, no rellenen hasta arriba, amigas. De preferencia la parte blanca que quede sin relleno. Rellenen hasta aquí, hasta donde está el color carne, y toda la parte blanca que se quede sin relleno, amigas. Esto es importante para que el relleno no nos estorbe al momento de que queramos que la muñeca se siente. Muy bien, entonces como les decía, yo creo que voy a hacer un puntito más. Ahora sí estoy ubicada exactamente en el punto central de la parte interna de la piernita. Ya que tengan eso, amigas, una vez que estén bien seguras que va a quedar la piernita perfectamente mirando hacia el frente, vamos a cerrar esta parte con 10 puntos bajos. Me voy al siguiente punto en el que me tocaría trabajar y en el punto que está exactamente atrás voy a meter mi ganchillo y hacer un punto bajo. Me voy al siguiente punto que está exactamente atrás, así, y hacemos aquí también un punto bajo. Así. Una vez más nos vamos exactamente al siguiente punto, al punto de atrás, y hacemos un punto bajo. Y así hasta cerrar esta parte de la piernita con 10 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, amigas, hacen una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte y cortamos hebra. No es necesario dejar hebra larga. Y así nos habrá quedado, amigas. Muy bien. Debe de quedar bien derechita esa parte de arriba con respecto a la piernita. Vamos a hacer un pequeño detalle aquí en la parte alta de su calcetín. Y esto mismo lo vamos a hacer más adelante, arriba donde inicia lo blanco. Entramos aquí donde nos recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros y ahí vamos a trabajar introduciendo la hebra tal y como acaban de ver. Muy bien, y vamos a hacer aquí una cadenita. Nos vamos al siguiente buclecito que nos quedó libre y hacemos un punto deslizado. Cadena, siguiente punto, punto deslizado. Cadena, siguiente punto, punto deslizado. Y vamos a hacer esto en todos los buclecitos. Vean cómo me voy llevando la hebra y la voy perdiendo conforme voy avanzando. Y aquí es donde les digo, vamos a hacer lo mismo hasta llegar al otro lado. Miren, cuando hayan llegado al final, amigas, recuerden que terminamos con una cadenita y cortan la hebra, amigas. Voy a ensartar mi aguja lanera. Muy bien, y ahora simplemente de aquí donde terminamos, amigas, vamos a hacer un nudito por aquí atrás. Apretamos bien fuerte ese nudito y perdemos la hebrita por cualquier punto. Así por cualquier punto de la piernita que acabamos de realizar. Muy bien, y le va a quedar este acabado muy lindo en la parte alta del calcetín de nuestra bella Regina.
Y vamos a realizar lo mismo aquí arriba. Aquí arriba también nos quedaron estos buclecitos libres. Vamos a hacer lo mismo. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Lo mismo que hicimos abajo. Y miren, amigas, vamos a hacer otra piernita exactamente igual. Muy bien, las vamos a presentar de esta manera, como están viendo en la imagen, una juntito a la otra. Y lo que vamos a hacer a continuación es voltearlas de esta forma. Muy bien, entonces ya volteadas, amigas, vamos a tomar la que esté en nuestra mano izquierda. Esta. Vamos a tomar esta y la otra la vamos a dejar en espera por un rato. Y vamos a estar trabajando aquí, amigas, en los puntos que hicimos para cerrar cada piernita. Recordemos que cada uno de los puntos consta de 2 hebritas, de 2 buclecitos. Miren, antes de continuar, sí les pido que al final hicimos una cadenita, no se vayan a confundir, esa cadenita no cuenta como punto, esa solamente la hicimos para cerrar perfectamente la piernita, entonces no se vayan a confundir, por favor. Aquí tenemos los 10 puntos con los que cerramos. Entonces tomamos la piernita que habíamos dicho y vamos a irnos a este punto, aquí, de este lado, el primer punto del lado derecho. Tomamos hebra de color blanco y vamos a introducir ahí nuestra hebra. Y vamos a hacer aquí un punto, una cadenita, y allí mismo vamos a realizar un punto bajo. Así, vamos perdiendo la hebra conforme vayamos avanzando, como siempre lo hacemos. Entonces nos vamos al siguiente punto, pero recuerden que solo el bucle delantero, no el punto completo, solo bucle delantero. Lo mismo hicimos en el primer punto, solo bucle delantero. Entonces vamos a estar trabajando en el bucle delantero de los 10 puntos que hicimos aquí. Entonces vamos a hacer 10 puntos bajos solo tomando el bucle delantero. Vamos perdiendo la hebrita. Siguiente bucle delantero y así hasta finalizar nuestros 10 puntos bajos. Aquí ya están, amigas. Tengan mucho cuidado aquí de no confundirse con la cadenita que hicimos, Entonces ya que hicieron sus 10 puntos bajos, vamos aquí a ubicar estos que son los buclecitos de atrás. Acabamos de trabajar en el bucle delantero. Aquí atrás nos tienen que haber quedado libres los 10 bucles traseros. En ellos vamos a trabajar ahora. Cuéntenlos, porque a veces el buclecito de la orilla como que se pierde un poquito, entonces cuéntenlos. Y este aquí, vean, este es el en el que vamos a trabajar ahora. Y nos vamos a pasar de este lado, vean. Vamos a entrar ahí, es que les digo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo ubico perfectamente, sin necesitan jalarlo un poquitito así para que no les cueste trabajo introducir el crochet. Es normal, amigas, por eso les digo que los cuenten, lo ubiquen y solo va a ser un poquitín difícil ese primero, Y ahí vamos, no quiere. Ahí está, ya casi. Ahí está. Entonces sería el primer punto bajo que haremos ya de este lado. Ahí está, 1. Nos vamos al siguiente buclecito, vean. Aquí ya a partir de los demás va a ser mucho más sencillo. Aquí está, vean. 2. Nos vamos al siguiente, 3. Vayan perdiendo la hebra, amigas. Yo no la perdí para que ustedes puedan observar bien lo que estoy haciendo. Y así hasta hacer 10. Nuevamente presentamos nuestras piernitas. Recordemos que trabajamos en la que en este momento tengo en mi mano derecha porque las habíamos volteado, Entonces, vamos a trabajar ahora en la que tengo en mi mano izquierda. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ubicar estos 10 buclecitos que tenemos aquí, en los 10 puntos más bien, y solo trabajaremos en el buclecito que tengan ustedes enfrente. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo realizando 10 puntos bajos. Si nunca lo han hecho, amigas, créanme que no es nada difícil. A veces cuando no hemos hecho las cosas pensamos que se nos va a complicar, pero no es así, amigas. Es muy, muy sencillo, Solo trabajamos en bucle delantero y hacemos un punto bajo.
Nos vamos al siguiente puntito y hacemos un punto bajo. Vayan perdiendo la hebrita, amigas. Así. Nos traemos la hebrita hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente, solo bucle delantero y hacemos un punto bajo. Y así hasta hacer 10. Ay, no agarré bien con mi crochet la hebra. Muy bien, aquí retomamos y hacemos así nuestro punto bajo. Una vez más, solo bucle delantero y punto bajo. Y así hasta finalizar los 10 puntitos. Miren, ya unimos las piernitas, amigas. Pero nos falta hacer los 10 buclecitos del otro lado de esta pierna. Y es lo mismo, ya lo hicimos en la otra piernita, ahora nos toca de este lado. Vamos a contar los 10 buclecitos que tenemos aquí. 1, miren, aquí está uno perdidito en la mera orillita, ¿eh? Por aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está el primero, que es el que se nos dificulta un poquitito más. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya fue el más fácil de realizar este. Aquí va uno. Creo que no lo hice, ¿verdad, amigas? Muy bien, ahí está, ahora sí. 1, 2, 3 y así, amigas, hasta hacer los 10 puntos bajos en este bucle que nos quedó libre. Muy bien, amigas, ya quedaron unidas las piernitas. Vamos a comenzar nuevamente el conteo de vueltas, así es que esta sería nuestra primera vuelta, que estaríamos terminando con 40 puntos. 10 de aquí, 10 de atrás, 10 de acá de la otra piernita y 10 que acabamos de realizar, son 40. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 2, porque les digo que comenzamos nuevamente el conteo de puntos con la vuelta anterior. En la vuelta número 2 nos ubicamos en el primer punto y vamos a realizar un aumento. Muy bien. Después vamos a hacer 19 puntos bajos. Dejen marcar mi primer puntito, amigas. Ahí está. Y realizaremos ahora 19 puntos bajos, después otra vez un aumento, 19 puntos bajos, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 3, en la que vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, vuelta 4. 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, vuelta 5, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos, vueltas 6 a la 11, un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 60 puntos. Nos estaría quedando esto, amigas. En la vuelta 12 haremos 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Amigas, coloqué un plástico para que no se me ensucie. Mi mayor respeto y admiración para las personas que no se les ensucia, pero yo prefiero protegerlos porque a mí sí se me llegan a ensuciar, amigas. Muy bien, ya hice cambio de color a color blanco, pero la hebra blanca no la corté, la pasé hacia adelante porque la vamos a volver a ocupar más adelante. Entonces aquí la dejamos en espera, la hebra blanca. Y vamos a realizar en la vuelta 13 en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 14, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos, pero ya estaremos trabajando con los puntos completos. Ya trabajaremos como lo hacemos normalmente. Miren, amigas, vamos a dejar ahora en espera nuestro tejido de color carne y vamos a retomar la hebra de color blanco que habíamos dejado aquí en espera. Vean, de aquí donde ustedes la ven, van a entrar con el crochet en el siguiente puntito. Aquí habíamos trabajado en bucle trasero, nos quedaron libres todos estos bucles delanteros. Tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados, vean. Nos vamos al siguiente punto y hacemos punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado.
Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta, hasta llegar donde iniciamos. Miren, aquí ya terminé, ya hice un punto deslizado en cada uno de los puntos y me voy a pasar al primer punto de esta forma. Y voy a hacer otro punto deslizado. Aquí aprieto bien fuerte el último punto, corto hebra suficiente para poder ensartar mi aguja lanera. Muy bien, ya ensartada nos vamos a pasar hacia atrás, vean. Así de simple, amigas. Y por el revés vamos a hacer un nudito. Bien apretadito para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor. Así. Y la hebra restante la vamos a ir perdiendo de esta manera entre los puntos, vean. Una vez que hayan perdido lo suficiente, simple y sencillamente cortan la hebrita sobrante. Miren, amigas, a partir de aquí ya sabemos hacer puntos bajos y disminuciones, así es que ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar las instrucciones aquí donde les estoy señalando para que vayan realizando las vueltas hasta la número 29. Ejemplo. Vuelta 15, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos y así sucesivamente. Comenzamos ahora la vuelta número 30, ya la comencé realizando 11 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos, así es que vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos que realizamos, es igual, los dos son exactamente iguales y vamos a entrar también por cualquier punto de esta forma, vean, de la parte interna a la parte externa del bracito. Ubicamos perfectamente el siguiente punto en el que nos tocaría de trabajar del cuerpo y vamos a realizar aquí un punto bajo. Muy bien, ya está ahí el bracito, déjenme acomodar y vamos a realizar un punto bajo como les decía. Engancho, atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto bajo. Me voy a ir al siguiente punto del bracito, me voy a ir al siguiente punto del cuerpo. Engancho, atravieso el cuerpo y el brazo y hago un punto bajo. Voy a hacer esto otra vez con un tercer punto. Entro en el brazo, siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo. Muy bien. Tengan cuidado de no saltarse ningún punto del cuerpo, amigas. Y miren qué bonito quedó el bracito, perfectamente ubicado en la parte lateral del cuerpo. Y lo que vamos a hacer ahora son 15 puntos bajos. Muy bien, ya están esos 15 puntos bajos. Vamos a colocar ahora el otro bracito. Igualito que como lo que colocamos el primero, vamos a colocar este. Entramos de esta manera en el bracito, ubicamos bien el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Aquí ya nos vamos más rápido porque como ya colocamos el primero, este ya es mucho más fácil. Solo acomoden bien sus hebras y eso es todo. Y hacemos aquí un punto bajo, siguiente punto del brazo. Siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo, siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Y así habrá quedado colocado el segundo bracito. Al final nos van a sobrar 4 puntos bajos. Realizamos esos 4 puntos y estaríamos terminando la vuelta que es la número 30 con 50 puntos bajos. La pregunta constante que me siguen haciendo todavía, ¿por qué terminamos con 50 puntos? Se los voy a explicar a continuación, amigas, Miren, nosotros utilizamos 3 puntitos del cuerpo y 3 puntitos del brazo para unirlos. Para unir el brazo necesitamos 3 puntos del brazo y 3 del cuerpo. Entonces esos 3 puntitos van a quedar perdidos aquí adentro porque ya no los vamos a necesitar. Igualmente de este lado, ya no los vamos a necesitar. Si recuerdan, cada bracito constaba de 13 puntos, pero con esos 3 que van a quedar perdidos, ya solo cada brazo va a constar de 10 puntitos, amigas. Solo estos 10, los otros 3 habrán quedado perdidos allá adentro. Entonces, vamos a recordar que comenzamos haciendo aquí adelante 11 puntos bajos, más 10, 21.
más 15 serían 36, más 10 del otro brazo serían 46, más 4 que hicimos al final serían 50 puntos bajos. Por eso terminamos con 50 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta 31 realizando un punto bajo. Recuerden marcar como siempre su primer punto y después vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución 6 veces. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar una disminución. Muy bien, esto era solo para darles el ejemplo. Ya lo hice una vez. Primero hice un punto bajo y ya hice una vez 6 puntos bajos y una disminución. Voy a hacer 5 veces más 6 puntos bajos y una disminución. Al final me va a sobrar un punto. Realizamos ese punto bajo al final y la vuelta la estaríamos terminando con 44 puntos bajos. Amigas, vayan rellenando conforme vayan avanzando, que quede bien relleno. Aquí donde les estoy señalando les voy a dejar las instrucciones que vamos a seguir de ahora en adelante. Ya sabemos hacer disminuciones y puntos bajos y ya no nos va a ser difícil. Voy a darles un ejemplo. En la vuelta 32 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, después 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 38 puntos bajos. Vuelta 33, un punto bajo, 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 34, un punto bajo, 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 35, un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a sobrar un punto, lo realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Y de las vueltas 36 a la 40 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 40 con 20 puntos. Vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. Miren, amigas, así nos habrá quedado. Rellenen muy bien, que quede durito, amigas. Lo que haremos a continuación es colocar el silicón. Si recuerdan, en la lista de materiales yo les sugerí que podían colocar un palito además del silicón. Ustedes me van a ver colocar solo el silicón. Con el silicón sostiene, vean cómo estoy haciendo el hueco con mis tijeras, amigas. Con el silicón sostiene perfectamente la cabecita a pesar de que tiene mucho cabello, pero les sugiero, si es que quieren reforzar y que quede bien fija esa cabecita, que le coloquen un palito además del silicón. Repito, me van a ver colocar solo el silicón. Pero si ustedes quieren colocar un palito aparte, está muy bien, un palito de brocheta. Vayan al primer video en el que les explico con más detalle. Miren, sigo ahuecando ahora con mi bolígrafo. Si ustedes tienen otra técnica para ahuecar, está muy bien. Tienen que hacer el hueco que llegue hasta la unión de piernitas. Ya una vez que quede el hueco perfectamente, pueden colocar el silicón. Repito, que llegue de preferencia hasta la unión de piernitas. Les cabe perfectamente el palito de brocheta, así es que lo pueden colocar si así lo desean. Por ahora vamos a dejar el silicón así de largo, no lo vamos a cortar hasta que avancemos con la cabecita para cortarlo exactamente en donde nosotros necesitemos. Miren cómo los limpiapipas nos ayudan con la articulación de los bracitos, amigas. Muy bien, pues por ahora nos quedamos hasta aquí. Avancen lo más que puedan, que muy pronto vamos a continuar con la realización de nuestra bella muñequita Regina. Cuídense mucho y nos vemos pronto.